oración el día de hoy? ¿Sí o no? Pues a Dios. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio sobre el fruto del Espíritu. El Espíritu es amas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El día de hoy corresponde la lección sobre la mansedumbre, es la segunda lección. Solo como resumen, la vez pasada que hablamos sobre este tema. La mansedumbre, mucha gente la interpreta como debilidad, con falta de carácter, falta de motivación. Y por esa razón ha sido muy poco deseada. La gente, por lo general, dice: no, yo no me quedo callado, yo me defiendo. Pero la mansedumbre, hermanos, no tiene nada que ver con debilidad. Hablando de mansedumbre, es principalmente mantener una actitud humilde, modesta y sumisa ante Dios. Habíamos dicho que la palabra para mansedumbre es la palabra griega aplausos, y hace relación a una actitud humilde, modesta y sumisa ante Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos de Dios hacia nosotros como buenos, y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Otra vez, es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos como buenos, y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Para ilustrarlo de alguna manera, haciendo un contraste entre Noemí. Ya no me van a llamar Noemí, la primera. Ahora me van a llamar ¿cómo? Mara. Porque Dios me manda. ¿Se fija? Se quedó mentalmente. Ahora está la defensiva. Ahora está triste y la viene a consolar. No me llames a Dios. Está en esa situación. El contraste, por ejemplo, con Job. Esa actitud, ¿verdad? Que recibimos de Dios el bien, que hermano no lo recibiremos. Aceptamos que Dios tiene un plan, porque dice cuando Dios dijo esto, no atribuyó a Dios despropósito alguno. No lo contraste, ¿verdad? Tiene que ver con la actitud. Cuando una persona no es mansa, está a la defensiva. A ver, ¿por qué dijiste eso? No, pero ¿por qué lo dijiste?
El problema es la actitud, algo ahí dentro. Tal vez la esposa, o el hijo, o el papá, o el patrón, o el compañero, el amigo, no dijo nada ofensivo. Pero como está en la defensiva, hay una disposición de espíritu a qué? Que tengo que defender. Y cuando una persona es mansa, pueden decirle con toda la intención de ofenderle, y la persona sabe que tiene razón. Sí, tal vez no todo el mundo te lo digo, pero sí, yo reconozco que sí. Sí tengo ese problema. Decíamos, hermanos, también, la vez pasada, que el adjetivo praus se traduce como manso, para hacer referencia a una brisa o voz suave. O voz suave. Puede venir en el salmo. Se refiere a acciones benignas, a palabras refrescantes y dulces, que refrescan al espíritu cansado y por medio de sus palabras apacibles endulzan el espíritu enfurecido. Proverbios 15:1 dice: la palabra áspera hace subir el furor. A la palabra que dice suave, venga, disminuye, aplaca el dolor. Y decíamos, solo como recordatorio, que la palabra praus también se usa o se usaba para hacer referencia a una bestia que había sido domesticada, como por ejemplo el caballo, que antes era un animal mostreco, un animal que tal vez lo encontraron por allá en la montaña, que no tocaba que alguien ni siquiera se acercara, menos que lo tocara, inconcebible que lo montara, o que lo dirigiera. Alguien que no toleraba la presencia de nadie más. Pero después, cuando ha sido domesticado, ahora acepta que alguien se le acerque, incluso que alguien lo monte, que se le ponga freno, que se le ponga rienda, y acepta seguir órdenes voluntariamente, sin necesidad de azotes. Y cuando eso se hacía, cuando se domesticaba el animal, no había debilidad, lo que había era control de los impulsos. El impulso tal vez de relinchar, el impulso tal vez de patear, o de tumbar al jinete, o de matar incluso al jinete. Ahora esos impulsos estaban con los niños propios. Estaban ahí bajo control y toda la fuerza estaba al servicio. Antes su fuerza no servía, ahora su fuerza es para cabalgar, para montar o para trabajar. Pone sus fuerzas al servicio. Antes su impulso era defenderse, su impulso era matar para que no me hagan daño, pero ahora él ha decidido, el animal ha decidido, mi fuerza es para servir a mi amo. Mi fuerza la pongo al servicio de quien me dirige. Entonces, eso es la controlar los impulsos para aprender a servir. Vamos a poner aquí. Mansedumbre es controlar los impulsos y nuestra naturaleza
salvaje para aprender a servir. Hasta aquí preguntas, hermanos, ¿puedes comentar? No. Bien. La escritura dice, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de Dios. Así que ahora en el reino de Dios, las personas que han controlado sus impulsos, las personas que se han arrepentido y se han entregado al servicio de ellos es el reino de Dios. El reino de Dios, como sabemos, es la iglesia. No existe un reino terrenal, no existe un reino milenial, no existe una ciudad de Jerusalén que vaya a ser reconstruida donde Jesús vaya a venir a reinar. El reino de Dios, el reino de los cielos es la iglesia. Bueno, dice la escritura, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino. Y está hablando específicamente de nosotros. Vamos, por ejemplo, a Colosenses capítulo 2. Primero en el 2:12 dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con Él y resucitados juntamente con Él, o sea, con Cristo. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Luego en el 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿ustedes qué es ahí? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Habéis muerto a qué? A nuestros impulsos. ¿Habéis muerto a qué? A nuestra naturaleza salvaje o a nuestra naturaleza pecaminosa. O sí, sabemos por primera vez que las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. O sí, sabemos que desde nuestra niñez hemos tenido influencia hacia lo malo. Pedro incluso dice que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. Quizás por sus palabras, por sus actitudes, por sus acciones, por la música que escuchaban, por las películas que veían, por el ambiente en el cual se desenvolvían. Quizás no fue de nuestros padres, de nuestros tíos o de nuestros abuelos, de los vecinos o de los compañeros de escuela o de sus padres de ellos, o al entrar al trabajo, o al entrar a la preparatoria o a la universidad. Y estuvimos siendo incluidos y estuvimos aprendiendo. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente estoy hallado que dice un hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bueno, nosotros ya tomamos la decisión de que ese viejo hombre muriera y por eso murió. Por eso dice: bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino. Sigue diciendo, versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con el en Dios. Haced morir, pues, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo,
malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y se vestió de nuevo, el cual conforme al imagen de que los nuevos se van robando hacia el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, no digo ni judío, no es, dice ahí circuncisión y circuncisión, bárbaro, ni escita, sino ni libre, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de piedad, de misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre. Soportándolos con paciencia unos a otros y perdonándolos unos a otros y uno quiere que otro a otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces menciona la palabra de Dios que tenemos que despojarnos de estas cosas para podernos vestir como escogidos de Dios, entre ellos. Hay que quitar la ira, hay que quitar el dolor. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, usted siente ira? Una rabia interior. Bueno, el psicólogo le va a decir, necesita mirar introspectivamente, necesita mirar retrospectivamente qué es lo que produce esa ira. ¿Quién lo hizo enojar o qué lo hizo enojar? El problema con eso es que usted va a comenzar a recordar quiénes lo hicieron enojar o en cuántos momentos se enojó hasta el momento que tuvo un punto de quiebre para encontrar el núcleo o la raíz del problema, ¿cierto? Pero el problema es que al momento de comenzar a recordar, dice que recordar es volver a ¿qué? A vivir. Si antes estaba sentido, al volver a revivir ese momento, ahora va a estar resentido. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque es cierto que la ira, es cierto que lo que nosotros tenemos dentro, que nos estorba de servir a Dios, que nos estorba de desarrollar la pasión, viene a lo que guardamos en la mente y a lo que guardamos en el corazón. Bueno, dice la Escritura que tenemos que despojarnos de esas cosas. Tenemos que quitarlas de nosotros. Tenemos que dejar que Cristo sea Dios. Ahora, pero tenemos que aprender. Dice la Escritura, palabras del Señor Jesús. En Mateo 11:28, venid a mí, ¿quiénes? Todos quienes, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, en lugar de estar reviviendo esos eventos que nos traumaron, que llegamos a este punto de rabia, llegamos a este punto de ira, a este punto de estar a la defensiva, de sobrereaccionar debido a lo que vivimos. Y si lo estamos recordando constantemente, pues vamos a terminar colapsando. Vamos a terminar siendo corrosivos, incluso. No solamente me voy a dañar a mí, voy a dañar a todos los que estén cerca de mí. Voy a explotar. Entonces, ¿qué dice Dios? Vengan a mí, pero traigan esto. No para que se lo lleven otra vez, déjenlo, entréguenlo. Y hallaréis descanso, ¿qué dice? Para vuestras almas. Tenemos que aprender, hermanos, a depositar toda esa tristeza o toda esa amargura o todo ese sufrimiento en las manos de Dios. Ponerlo en las manos de Dios. No lo tengo que cargar yo. Él. Dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos míos, todo lo honesto, todo lo que es honesto, verdadero, justo, puro, amable, benigno, de buen nombre, sea virtud alguna, sea algo digno de alabanza, que dice, en esto. En lugar de estar reviviendo los eventos que me traumatizaron, o los diálogos o las discusiones que me impactaron,
Bueno, debo de buscar y debo llenar mi corazón de las cosas que sí fueron honestas, puras, dignas de amar, dignas de aferrarse a ello. Así que el Señor nos enseña cómo hacerlo. Dice aquí que aprendamos del Señor Jesús que fue manso y humilde de corazón. Vamos a ver un ejemplo de esto. Es 1 Pedro capítulo 2. Vamos a ver desde el 19 hasta el 25. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo justamente. Pues qué gloria es si pecando dulces conectados y los soportáis, mas que haciendo lo bueno sufrimos y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para eso fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que busca justamente. Y llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestros salvos. Esto lo menciona Pedro porque en ese momento la iglesia estaba siendo perseguida. Y a pesar de estar en persecución, y a pesar de sufrir cárcel, castigos inhumanos, como quiera el mandamiento siguió vigente contra la ley. Y sujetados a vuestros gobernantes. Y entonces iban a sufrir por hacer el bien, en lugar de llenarse de amargura. En lugar de amenazar a las autoridades o ponerse en la defensiva, dice Pedro, aprendan de Cristo. Número 1, no hizo pecado. No pecó. Ahí lo menciona en el capítulo 2, más adelante, en el capítulo 3, que tengamos una conducta irreprensible para que cuando nos llevaran a juicio, cuando fuéramos juzgados, el adversario, el acusador, los que nos llevaron al tribunal, dice, se sintieran avergonzados por calumniarnos de nuestra buena conducta en Cristo. Entonces dice aquí, el hecho, hermanos, de saber que tal vez fuera a la cárcel voy a ser castigado injustamente, debe ser motivo de gozo. Porque no es lo mismo ser castigado, ser abofeteado, ser azotado, porque lo mereces. Lo que yo me tengo que asegurar, yo no puedo controlar cosas que están a mi alrededor. Lo que sí me puedo asegurar es que el castigo que me están haciendo no es una causa de mi conducta, es causa de la maldad de Dios. Cuando eso está pasando en mi vida, sí. Es injusto, sí. Pero yo hice las cosas bien. Yo hice las cosas bien. Dice ahí, no hizo pecado. Y lo dice, y se halló engaño en su boca. No tenemos por qué mentir. Esa sería una conducta contraria a lo que es la mansedumbre. Y es que la falta de mansedumbre puede ser que nos pongamos a la defensiva. Por ejemplo, barriste la calle. No lo hice, no voy a hacer. O, sí, esa mentira, ¿verdad? Dice ahí, no peque, no mienta, no hizo pecado, que se haya engaño en su boca. Y en cuanto le maldecía, ¿qué hizo? No respondía con petición. Si padecía, no amenazaba. Y llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros, estando muertos a los pecados, es decir, a nuestra naturaleza salvaje, impulsiva, vivamos a la justicia. Es decir,
para que aprendiéramos más de esto. Preguntas en las escrituras, comentarios. Déjenme les pongo el ejemplo de uno que fueron antes. Acompáñenme a Números capítulo 12, versículo 3. Este hombre, vamos, a estas alturas, ya de 80 años, sus hermanos le tienen envidia. Su hermano mayor, Aarón, su hermana mayor, María, y ahora lo van a poner en evidencia ante el pueblo porque quieren quedarse con el cargo, con su puesto. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero si se lo hubieran hecho 40 años atrás, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué habría hecho Moisés? 40 años atrás, miró que uno de sus hermanos judíos era maltratado por uno de los egipcios. ¿Y qué dice? Lo mató. Fue intencional, tomó la decisión, era arrebatado. Se dejaba gobernar, ¿por qué? Por sus impulsos. Y el problema de vivir así, hermanos, de dejarse gobernar por nuestros impulsos, es que terminamos haciendo cosas de las cuales no nos lamentamos. Y lo peor de todo es que evadimos la responsabilidad. Ya sea que culpemos a alguien más por lo que hicimos, o que hagamos como que no pasó nada, o vivamos con el miedo. ¿Se acuerda qué fue lo que hizo Moisés después que mató al egipcio? Tiró a dos hermanos judíos que estaban peleando. No se peleen, son hermanos. ¿Le vas a matar como mataste el egipcio? ¿De qué hizo? 40 años viviendo con miedo. Pasó eso. El problema de no aprender ¿qué? Mansedumbre. Que me dejo gobernar por los impulsos, termino haciendo algo que no quiero, y ya sé que culpe a alguien más o intento lavarme las manos, y al final vivo con la zozobra, con el miedo, con la angustia, con la desesperación, con la depresión. Y termino huyendo o escapando de la realidad. Se fue de la ciudad. Dejó el imperio que iba a ser para él. Dejó toda su riqueza, toda su gloria, todo lo prometedor que tenía, todo se acabó. Y al final no terminó de esclavo, porque Dios es grande en misericordia, y terminó trabajando para un sacerdote de Dios. Ahí aprendió a conocer la ley. Fue educado, porque fue su sueño. Pero también aprendió de qué, hermano, de las ovejas. Duró 40 años de qué? De pastor. Y aprendió de las ovejas. Las ovejas por naturaleza son qué? Mansas. Usted puede estarle quitando su lana, pero no hace. Usted puede apuñalarlas, puede hacer lo que quiera, puede matarlas, puede desangrarlas, y no hace. Pero mate un cochino. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Es oveja o es cochino? No es un insulto. Es un análisis, una pregunta reflexiva. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Cómo me comporto yo? He aprendido a controlar mis impulsos. En Éxodo 3:1 lo vemos cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Isaías 53:7
menciona la naturaleza de las ovejas. ¿Se acuerdan lo que dice profetizando acerca de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías? Ahí 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Fue angustiado, fue afligido. ¿Y qué dice? No abrió su boca. ¿Recuerda lo que dice Pedro? Para maldecir, ¿no? Para maldecir, ¿no? O si abrió su boca. ¿Se acuerda que dijo? Padre, perdóname. Porque no saben lo que hacen. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de Dios trasquila, enmudeció y no abrió su boca. Los que estaban alrededor de él, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? Gritaban y maldecían. Pero Dios también le dio algunas lecciones personales de humildad. Usted puede leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, por ejemplo. Los versículos del 14 al 17. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que haga bien? Y aquí que él saldrá de servirte y al verte se revelará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás hacer. Ahora, hermanos, Dios al que ama la disciplina y entonces no es que Dios tu hijo. Sí dice, aprende de mí. Pero al final del día, hermanos, la voluntad de Dios se va a hacer y nosotros vamos a hacer lo que Dios quiera que haga. Así que pon una lección de humildad ahí. Versículos 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Que no lo había escogido Dios? ¿Que no lo había enviado Dios? ¿No iba a hacer ya la misión de Dios? Ya había vencido las quejas, ya había vencido los pretextos para no ir, para no hablar, para no confrontar a Faraón, para liderar la salida de Egipto. Pero dice que Jehová quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal a su lado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo la verdad: tú eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Parece ser, hermanos, que no solamente se refiere a que Jehová lo dejó ir ya a su misión. Parece ser también que se separaron ellos dos. Y lo sabemos porque más adelante va a llegar su suegro y le va a decir: aquí tiene su mujer y sus hijos. Y luego Moisés se entretiene haciendo las cosas de Dios y por segunda vez lo vuelve a confrontar su suegro y le dice: aquí tienes a tu esposa y a tus hijos. Dos veces, sabemos que cuando él le dice alguna vez es importante, pero cuando lo dice dos veces lo remarca con más insistencia. Lo vemos cuando José en Egipto, los sueños a Faraón. Lo vemos cuando Josué, intentando entrar por los 12 días que vio hacia la tierra prometida, cuando la conquista de Jericó, con aquella mujer, cuando se le dice dos veces: nosotros vamos a quedar libres. Dos veces le dice: si tú no puedes, si tú nos delatas a nosotros quedamos libres. Solamente cuando Moisés tuvo recibido la domesticación necesaria
Fue entonces cuando Dios pudo usarlo y vivió. Usted sabe cómo se amasan los animales, ¿cierto? ¿No? Se arrenda el caballo primero, ¿no? Se pone que dé vueltas en un círculo. Todavía no lo puede montar. Todavía no se puede montar el caballo. Pero ahí está. Está con una pata. Cuando ya el caballo puede dar círculos en ambas direcciones, cuando ya obedece sin necesidad de látigo, entonces ya se sube. Se monta el caballo. No lo va a matar a golpes, pero sí le va a dar 2 o 3 latigazos de cada cual, hasta que el caballo aprenda a qué, a ser domesticado, a poner su fuerza al servicio. Tiempo nos faltaría, hermanos, para terminar la lección, pero Pedro es otro ejemplo de alguien que aprendió de Jesús la mansedumbre. Era alguien impulsivo, era alguien imprudente. Pero después, cuando Pablo lo confronta debido a su pecado, él guarda silencio, él ya no responde, él simplemente escucha, aprende y obedece. Así es como los siervos de Dios en la antigüedad y el cristiano ahora debemos aprender y desarrollar aprendiendo de Dios. Así como un animal salvaje puede ser útil para su amo, después de haber sido domesticado, el cristiano puede llegar a ser de gran utilidad espiritual si se somete a la domesticación. A veces esto puede ser difícil y puede ser doloroso, pero es necesario. Si soportamos la disciplina, dice la Escritura, hermanos, Dios nos trata como Él. No nos va a tratar como animales, nos va a tratar como hijos. El Señor promete que Él juzgará con justicia a los pobres y arreglará con equidad a los mansos de la tierra. Quisiera saber, hermanos, si hay preguntas, dudas, comentarios, algo que les quede claro. ¿Vale? Que Dios nos bendiga a todos. Conexión del